Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas Sí, noches, buenas noches. licenciado. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, querido Héctor, estamos... Buenas noches, por favor, sus micrófonos poner en modo silencioso. Gracias. Héctor, buenas noches, ¿cómo está? Listo, hola César. Ulises, ¿cómo está? Buenas noches, le habla César. ¿Cómo está, Josecito? Buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo me escuchan? ¿Está bien? Sí, se le escucha bien, Lisa. Perfecto, gracias, Claudia. Todo bien. Muy amable. Todo bien, Nick. Entonces, cuando ustedes quieran, podemos Inicia nomás. empezar. ¿Ah? Inicia nomás, licenciado. ¿Ya? Adelante, Perfecto. licenciado. Gracias. Eric. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de la séptima versión del curso de contrataciones estatales. Vamos a comenzar con bueno, nuestro primer módulo, que va a ser el curso de la ley 1178, ¿no? De los sistemas de administración y control, que prácticamente es de alguna forma la base para poder iniciar o entrar en el tema del sistema de contrataciones estatales. Y bueno, nosotros en esta primera parte vamos a dar un panorama así general de lo que es la ley. Vamos a ver su contenido, vamos a ver los antecedentes de la ley 1178. Perdón. Vamos a ver también, bueno, cuáles han sido el origen de la ley, como les decía, sus antecedentes. Vamos a ver las características que tiene el ámbito de aplicación. Después vamos a ver los sistemas de la ley de administración y control gubernamentales, como también vamos a ver el tema de, bueno, el sistema de planificación integral del Estado, el SPI. Si me permiten, tengo un pequeño problemita. Enseguidita estoy de retorno. Quiero verificar que mi conexión esté buena. Un segundito, por favor. Ya. Pero no sé, son lo que normal nunca comenta, tali que no mano instruction tali que no curse. No es como hablo de bueno está con la muy buenas a todos ustedes. Licenciado Ferreira, ¿me escuchan? ¿Cómo está, Karencita? Buenas noches. Licenciado, qué gusto escucharlo. Buenas noches. Bueno, el día de hoy iniciamos una versión más del Diplomado en Contrataciones Públicas del Estado. El nombre del licenciado es el licenciado Walter Ferreira. Licenciado, si pudiera, por favor, contarnos un poco de su experiencia profesional y académica, se lo voy a agradecer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karencita. Bueno, como ya me ha presentado, yo soy Walter Ferreira, licenciado en Economía. Cuento con una maestría en Gestión Pública. Bueno, más o menos tengo como unos 25 a 30 años. Pásamelo su WhatsApp de la mamá o el tuyo, porfa.
María Eugenia, les ruego apagar o silenciar su micrófono, por favor. Como le decía, bueno, más o menos tengo alrededor de 25 a 30 años de experiencia en la cosa pública. Hemos desempeñado varias funciones en varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Planificación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de La Paz y, bueno, una serie de entidades donde hemos trabajado en las áreas administrativas y también las de planificación. Y, bueno, cuando estábamos en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, antes lo que era el Ministerio de Hacienda, hemos sido parte del equipo técnico de la elaboración de dos de las normas básicas de la Ley 1178, como también, bueno, hemos participado en el último ajuste del nuevo sistema de planificación integral del Estado. Bueno, esa sería, en resumen, el recorrido de mi carrera profesional. Adelante, Karencita, por favor. Bueno, licenciado, le agradezco mucho por presentarse y bueno, daremos inicio al módulo. Quería comentarle algo más. Usted ya tiene la lista de asistencia de los estudiantes. El momento que usted guste, puede llamar lista para que prendan la cámara y para que también usted pueda conocer a los participantes. Perfecto, gracias, Karencita. Permiso, licenciado. Adelante, muy gentil. Bueno, como bien nos ha dicho, tal vez sería prudente el irnos conociendo así de manera muy rápida. A ver, vamos a empezar con César Rodrigo, lo veremos y lo conoceremos. César, buenas noches. Bueno, sí, enciendan sus camaritas, por favor, para que les pueda conocer a todos los que podamos vernos. Disculpa, voy a silenciar a todos y vuelve a reactivar su micrófono, por favor. ¿El mío? Héctor, licenciado, va a llamar lista. Sí. Héctor. Sí, por favor, a los estudiantes habilitar para su respuesta correspondiente y volverlo a cerrar, por favor, para no perjudicar. Gracias. Gracias, Héctor. Dicen, ya se puede habilitar su micrófono. Muy gentil, gracias. ¿Cómo está, licenciado? Entonces, a ver, César, por favor, preséntate, qué actividad estás, por qué la motivación de Aló, licen. estar en el curso de contrataciones estatales. Y hola, ¿cómo estás, César? ¿Lo dice, me escucha? Ahora sí, por favor. Y habla César César, Rodrigo. es una idea. No se preocupe, yo soy parte de la parte administrativa con Karen. Perfecto, gracias, César. Dante Ismael, entonces. ¿Cómo estás, Dante? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Soy Soto Jiménez, soy abogado. Y la motivación que he tenido para poder tomar el diplomado, muy aparte de emplear bien el tiempo que ahora disponemos, es de adquirir mayores conocimientos en el rubro que me dedico, que es el asesoramiento de empresas que tienen sus sucursales constituidas aquí en Bolivia. Es lo que le puedo comentar, licenciado. Gracias. ¿Alguna experiencia en el sector público, Dante? Sí, he trabajado 5 años en el Ministerio de la Presidencia. Qué interesante. Entonces, hay mucha experiencia, ¿no? Eso es importante. Va a ser, no tanto como usted, pero sí hay un poco. No, bueno, también es muy joven. No, ya de aquí. Justo, buenas noches. Justo creo que no lo tenemos entonces, no sé si Rocío y Beth. Hola. Dicen, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Justo? ¿Cómo está, Dicen? Un gusto conocerla. Para mí el gusto. Comentar, licenciado, actualmente mi persona está trabajando en un gobierno municipal. También ya he trabajado varios años y el motivo para que me inscriba
es con el fin de tener más conocimiento, ¿no? En área, en este caso es lo que es área pública, ¿no? Diríamos. Nada más quería comentar, Alicia. Muchas gracias, bienvenidos. Rocío y Beth, por favor, buenas noches. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches, licenciado. ¿Podemos habilitar Buenas tu noches, cámara? compañeros. Eso es lo que estoy intentando, no me está dejando. Bueno, no hay problema. Si hay dificultad, adelante, y después ya vamos a tener oportunidad de conocernos entre todos, ¿no? Adelante, por favor, Rocío. Buenas noches, un gusto conocerlo. Un saludo también a todos los nuevos compañeros, integrantes del grupo. Para mí es importante solidificar mis conocimientos al respecto de contrataciones y más allá, ¿no? En el área estatal. Es por eso que he decidido tomar este diplomado y profundizar, ¿no? Actualmente me encuentro trabajando en una de las filiales de la Corporación de Ende y en la parte de administrativa financiera. Entonces, todo pago, toda compra es sí o sí tiene que ser visada, entonces esa es mi mayor motivación, ¿no? Poder cualificar mi trabajo. Eso sería, dicen. ¿Muy bien a Rocío? Perdone. No sé si los demás compañeros te están escuchando bien. Yo tengo algo de la señal entrecortada. Yo también, licenciado. Yo también. No escucho bien a la estudiante. Perfecto. Bueno, ya vamos a tener, Rocío, la oportunidad de seguir conversando. Claudia, por favor, ¿de dónde viene o de en dónde estás? ¿A qué te estás dedicando? Por la motivación de esta Claudia Ross. Hola. Hola, buenas noches. Soy Claudia. Buenas noches, licenciado, compañeros. De profesión economista y trabajé durante la gestión desde el 2008 hasta el 2015 en el gobierno municipal de La Paz. Era la responsable de contrataciones en una subalcaldía y renuncié a mi cargo porque mis hijitos estaban pequeñitos y necesitaban a mamá. Pero ahora veo que, bueno, tengo que actualizar primero mis conocimientos y fortalecerlos, porque pasando la pandemia pienso retomar funciones o volver a trabajar. Qué bien, eso es importante. Entonces, bueno, hay que siempre estar fortaleciendo los conocimientos, ¿no? Bien, y está tu micrófono prendido, entonces te daremos la oportunidad para que podamos conocerte. Jenny, buenas noches. Hola. Hola, Jenny, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, te estamos escuchando. Se escucha. Bueno, la inquietud y la motivación para adquirir este curso es el de aprender más. Y la parte de contrataciones me parece que es una parte muy amplia para cualquier trabajo en alguna institución pública. Perfecto. ¿Desde dónde nos estás, desde qué ciudad estás participando, Jenny? De la ciudad de Chuquisaca. Hola. Sucre, excelente, hermosa ciudad. Gracias. Bueno, no sé, tengo alguna dificultad en escucharles, tal vez es la conexión mía, o no sé si es de ustedes. No, creo que es la de allá. A ver, Karencita, ¿me está copiando bien? Yo le escucho bien, pero creo que la alumna está en un lugar con, no sé, creo que hay una televisión o una radio que se escucha fuerte. Bueno, con los que ya hayamos hablado, tal vez sería importante que puedan silenciar
sus micrófonos y vamos a poder, por favor, presentarte y bueno, justo nos dejó Elba. Mercedes, entonces, por favor. Sí, licenciado, buenas noches a todos los compañeros del curso de este diplomado. Yo he estudiado Administración de Empresas en la Universidad Mayor de San Andrés, y de ahí que conocí un docente que es para mí un mentor en mi vida, el licenciado Freddy Aliendre España, y por él y gracias a él, ¿no?, mi interés en tener más conocimientos en lo que es la gestión pública. Actualmente trabajo en una entidad descentralizada del GAMLP y tengo un área de contrataciones, ¿no? Y ese es mi interés, licenciado, conocer más y actualizar tal vez los conocimientos que me han impartido en la universidad. Bueno, vamos a tratar de continuar, pues, la enseñanza que te ha dado don Freddy, porque realmente es un gran profesional, ¿no? Un excelente maestro, y además también fue parte de lo que fue la parte de la implementación de la ley 1178. Grandes amigos. Bueno, felicidades nuevamente. Ahora sí, Elba, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Cuál tu interés? Buenas noches. Bueno, el interés que tengo en el curso es ampliar los conocimientos, siempre es bueno estar actualizado. Día a día uno aprende de diferentes personas, diferentes cosas. Yo soy de profesión auditor financiero, me interesa mucho ampliar mi conocimiento de lo que son contrataciones, y pues este es el motivo del que he ingresado a este diploma. Bueno, muchísimas gracias. Gabriela Chino, por favor, ¿qué nos puede decir? La conoceremos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Chino, soy contadora pública. Buenas noches. ¿Está copiando bien? Sí. Yo sí lo escucho bien, licenciado. Soy contadora pública. Por favor, entonces, qué bueno. Soy contadora pública y actualmente trabajo en una entidad pública. Llevo lo que es contrataciones y por eso también mi interés por el diplomado, para aprender un poco más respecto a esto. Perfecto. Gracias, Gabriela. ¿De dónde eres o dónde estás? Ahora? Actualmente estoy en La Paz. Perfecto. Entonces, muy bien. Vas a ver que con los docentes que va a tener el diplomado, vas a fortalecer tus conocimientos en lo que es exactamente en el tema de contrataciones. Vanessa, por favor, preséntate ante todos los compañeros, lo mismo, tu expectativa del curso y bueno, desde donde nos acompañas y un poquito tu experiencia también. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Bueno, soy ingeniera comercial. Recién este es mi segundo año en la parte administrativa. Ahorita estoy ejerciendo mi cargo como administrativa financiera en Cochabamba, en la Corporación de las Fuerzas Armadas. Y bueno, mi inquietud es, ¿no?, conocer más de contrataciones, ya que asumo un cargo como jefe de la DAF. Sí se tiene conocimiento, pero es bueno, ¿no?, conocer más y más a profundo, ¿no?, todo esa parte de contrataciones. Y ojalá que cuando termine el curso ya tengamos mejores conocimientos, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, Anaí, por favor, preséntate. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Comentarle que yo de profesión soy ingeniera civil. Hace 3 años que salí de la universidad exactamente. Y pues por motivo de la pandemia ahorita me encuentro en Yacuyo.
de aquí, exactamente, pero yo resido en Santa Cruz. Por la pandemia me vine aquí y la verdad mi interés en el curso, no sé, siempre que entro en una empresa, la mayoría de las empresas en las que he estado, en todas en total, siempre tratan de hacer contrataciones públicas. Correcto. Te estamos copiando muy poquito. No sé si le están escuchando bien. No te, muy bajito te hemos escuchado, Laura, pero bueno. Ahora, a ver. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Me vuelvo a presentar o qué? Así, rapidito, para que todos nos conozcamos. Bueno, Todavía es un radio. como le decía, como soy ingeniera civil, creo que una gran parte de las empresas a las que uno se presenta también busca licitar lo que son contrataciones del Estado. Y entonces este curso me ayuda más que todo para saber preparar bien un DBC, saber cuáles son las normas que están utilizando, las normas vigentes en estos momentos. Y no, eso fue mi interés en el curso principalmente. Bueno, nuevamente al final se cortó, pero ya vamos a estar conversando. Entonces, Yumi, por favor, así preséntate primero las damas. ¿Cómo estás, Yumi? ¿De dónde vienes? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Bueno, yo... Y Sí, seguí, has silenciado tu micrófono. sí, ¿ahora me escucha? Ahora sí. Sí, bueno, yo vivo en Cochabamba actualmente. Mi interés por el diplomado es poder aplicar correctamente lo que es la normativa, ¿no? en la entidad y no incurrir en posibles errores o fallas que puedan suceder, ¿no? Por el motivo, ¿no? coyuntural que estamos viviendo actualmente, se sacan decretos, a veces no se puede interpretar correctamente, ¿no? Porque son un poco ambiguos, ¿no? Sin embargo, espero y poder obtener, ¿no? una respuesta satisfactoria en cuanto al diplomado. El interés es poder profundizar mis conocimientos y sacar todo el provecho que pueda de este diplomado, ¿no? Es muy interesante el área de contrataciones y poder, más que todo, poder aplicarlo, ¿no? En el área en el que estoy, que trabajo también en el área de contrataciones. Correcto. Bueno, esperemos que así sea. Estoy seguro de que las expectativas van a ser totalmente cubiertas por todo nuestro grupo de docentes del diplomado por su vasta experiencia que tiene. Bueno, ahora empezaremos también, tenemos algunas todavía de las compañeras escuchando, por favor. Gabriela, ¿nos escuchas? Lady Solís. Licenciado. Sí, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, disculpe. Mi nombre es Gabriela Espinosa, estoy un poquito delicada de salud, pero no quería perderme la primera clase, ¿no? Sí. Sí, pero mil disculpas, estoy un poco mal. Yo soy economista de profesión, he trabajado en el área de contrataciones en varias entidades hace ya 10 años, pero he querido profundizar mis conocimientos, actualizarme, y qué mejor esta opción que su institución está brindando, ¿no? Con el diplomado. Claro que sí. Eso. Buenas noches. Gabriela, cuídate y bueno, gracias. es una situación complicada, ¿no? Tenemos que tener todos los cuidados Muchas gracias, licenciado. Chalinado, cosa que no acostumbro. Lady, gracias. Lady, buenas noches, ¿cómo estás? Lady Solís. Tu micrófono está silenciado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Lady? Buenas Ahora noches, sí. ingeniero licenciado.
Bueno, mi nombre es Lady Solís. He estudiado la carrera de Administración de Empresas y actualmente estoy trabajando en yacimientos de litio bolivianos. Ya, qué lindo. Se nota que eres... Mi interés por el diplomado es, creo que ampliar más los conocimientos. Anteriormente trabajaba en la aduana nacional como encargada de almacenes en la ciudad de Tarija. Tal vez profundizar un poco más para un posible ascenso en yacimientos. Perfecto. ¿Sigues en Tarija actualmente? No, yacimientos está ubicado en Uyuni. En Uyuni, Potosí. Potosí. Mucho frío. Exactamente. Bueno, bienvenida nuevamente. Ahora, no sé si alguna dama más, María Eugenia o Elena de esa. ¿Cómo ¿Me está? escuchan? Sí, te estamos escuchando, María Eugenia. Ok. Después, entonces, ya nos Ok. presentamos, por favor, así. Ok, buenas noches. Mi nombre es Elena Dehesa. He estudiado Administración de Empresas y actualmente estoy trabajando en contrataciones. Tengo un poco de experiencia, he ido aprendiendo en este tiempo y quiero ampliar mis conocimientos, ¿no? Con este diplomado. Hace tiempo. Ahora sí, volvemos a retomar la conexión, ¿verdad? Sí. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Se escucha entrecortado. Bueno, me están entrecortado, ¿verdad? Ajá. Sí a ver, ahora, ¿estamos mejor? Sí, mejor. Ya, muy bien, entonces creo que estamos bien. Ajá, sí, ya mejor. Ya, seguiremos entonces. Estábamos con Elena, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, preséntate. Después, nuevamente, teníamos el problemita, María Eugenia. Después, ahora sí. Ya. Como decía, soy Elena Dehesa, he estudiado Administración de Empresas y tengo un poco de experiencia en contrataciones y actualmente estoy trabajando en el área, entonces es por eso que he tomado el diplomado y quiero ampliar mis conocimientos. Gracias, Elena. María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, disculpas por lo de ese momento. Bueno, mi nombre es María Eugenia Yuca, trabajo en el Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija. No es hace mucho que me cambiaron el cargo como responsable de SICOES, es ahí
¿no? La importancia de poder llevar este diplomado para profundizar los conocimientos teóricos que se tienen y llevarlos a la práctica, ¿no? Con cada actividad, procesos que tengamos, es para profundizar, ¿no? Más que todo aquello que ya tenemos aprendido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que varios nos hemos presentado, todavía nos falta. Bueno, mañana vamos a continuar, vamos a presentarlo mañana a Walter o en la próxima a Arturo, ya a los varones falta Milenka, falta Ibar, entonces Flor, tenemos una serie de compañeros, María Eugenia, que todavía no la hemos conocido, entonces, bueno, ya un poco Leonel también, Justino, entonces vamos a podernos a Walter justamente y bueno, con todos, porque si no, caso contrario, vamos a seguir presentándonos y la hora nos lo vamos a comer, ¿verdad? Empezaremos entonces, bueno, yo les pido las disculpas del caso, no sé si ahora estamos bien con la conexión, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. El momento que hay alguna dificultad, les voy a pedir que me puedan en ese momento comentar esta situación. A ver, entonces, ahora sí vamos a entrar ya a poder entrar en nuestro tema. Veremos. ¿Están viendo ahora la presentación? Ahora sí, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestro curso de la Ley 1178. Les comentaba en un principio que, bueno, en algunos casos vamos a ver el espíritu, el contenido de la ley, la filosofía, quiero decir, de la Ley 1178. Y bueno, vamos a ver, hemos dicho, los antecedentes, los sistemas de la ley, los sistemas para organizar, para planificar, para ejecutar, para controlar, y uno de esos es justamente el sistema de administración de bienes y servicios. Entonces, como ustedes bien saben, bueno, aquí justamente vamos a ver que esto es la ley 1178, es un modelo de gestión por resultados, un modelo de gestión, vuelvo a decirles, más que un modelo de gestión, es un modelo de administración, como bien, bueno, lo vamos a desarrollar. Este modelo de gestión pública, o en nuestro curso vamos a ir describiendo la estructura, bueno, del Estado plurinacional, pero eso vamos a hablar en el momento que nos toque conversar del nuevo cambio que se ha dado en el país hace unos años atrás, porque el modelo como tal, cuando se ha iniciado allá por los años 90, porque ustedes bien saben, esta ley ha sido aprobada el 20 de julio del año 90, o sea, estamos exactamente, hemos pasado, con hoy son 30 años y 7 días de su promulgación. Miren, ha pasado tantos años, ¿no? Por eso les decía que cuando hemos empezado en este tema estábamos así como ustedes jóvenes, hoy estamos pintando canas, entonces, bueno, hemos envejecido con este proceso y nosotros creemos de que este sí es una buena norma, es un buen instrumento y que nos va a permitir justamente mejorar la gestión, como ya hemos ido avanzando poco a poco, aunque lento, 30 años, porque miren, en 30 años esto ya debería estar funcionando como una verdadera maquinita, ¿no? Y cosa que no se ha podido dar hasta ahora. Entonces vamos a ver ese cambio, porque ya se ha modificado, nada es estático, todo es dinámico, todo va cambiando, y en ese marco también el país ha cambiado y la ley 1178 también se ha ido ajustando. Vamos a explicar los aspectos básicos del sistema de planificación integral del Estado cuando nos corresponda, identificando también la interrelación de los sistemas, de los diferentes sistemas, conociendo los sistemas o repasando, porque ya conocemos todos los sistemas de administración y de control,
Y bueno, esa interrelación y para qué sirven cada uno de estos sistemas que están definidos para programar, organizar, ejecutar y controlar. Y también vamos a explicar los aspectos básicos de la responsabilidad por la función pública. Entonces aquí más o menos tenemos un contenido de toda la temática, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos puntos. Muy bien. Dentro de los aspectos generales de la ley 1178, primeramente vamos a, para no hacerlo, les decía en un principio, algo monótono, algo que donde solamente mi persona sea la que vaya hablando, por eso en cierta forma he querido hacerlo algo participativo, conociendo a una parte de nuestros compañeros y bueno, va a ser muy importante que yo, para que esto no se vuelva aburrido, voy a tener que inducir en alguna forma a que ustedes puedan también participar. No importa lo que ustedes piensen, lo que ustedes creen, vamos a hacerlo por eso más ameno, porque como ustedes bien saben, si yo solo voy a ser el que voy a hablar, definitivamente ustedes se van a cansar y bueno, vamos a terminar apagando la pantalla y yéndonos a tomar un cafecito, o por último dejar, y no va a ser nada atrayente el tema. Entonces, vamos a hacer que ustedes participen. No importa, cualquier duda que tengan, háganla conocer. En ese marco nosotros tenemos la obligación de responder, porque lo mejor en estos casos es que ustedes no se queden con dudas. Por la experiencia que yo tengo de mis años de estudiante, en el colegio y en la universidad, alguna vez que no me he animado a preguntar por creer que podía estar hablando alguna barbaridad, me he quedado con muchas dudas que yo decía en su momento, algún rato lo voy a subsanar, o voy a conocer, o voy a aprender, pero no, eso a veces es mentira, a veces no se puede, tiene que ser en el momento, ¿no? Para eso estamos acá nosotros, para poder a ustedes absolver lo que ustedes vayan a requerir. Más que todo, antes de dar nosotros una clase que sea una repetición de las transparencias, de las filminas que a ustedes les hemos pasado el video, les hemos pasado de alguna forma el material donde ustedes puedan leer y conocer lo de la ley. Vamos a tratar de transmitirles experiencias de todo esto que ha pasado, porque es importante, ¿no? Porque de nada sirve que yo pueda repetir las transparencias y vaya a saber si entonces si ustedes se sienten cómodos o bueno, esto es mejor que vayamos hablando, explicando y que ustedes puedan irme entendiendo, pero como les decía, en el momento que ustedes así lo requieran, tranquilamente toman la palabra y me dicen, por favor, Walter, como ustedes quieran decirme, quisiera que nos expliques tal o cual cosa, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar hablando un poquito de lo que es una política pública. Ustedes saben lo que es una política pública, ¿verdad? ¿O por qué nacen las políticas públicas? No sé quién me puede decir por qué nace, por qué emerge una política pública, porque la ley 1178 es una política pública. ¿Qué podemos decir de una política pública? No sé si alguien puede un poquito tomar la palabra y decirnos de qué entiende por la política pública. Aquí no vamos a calificar todavía nada. Adelante, por favor. Quien tenga la libertad de tomar la palabra, puede hacerlo. ¿Alguien que desee opinar? Sí. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Podríamos definir como una política pública a una intervención que realiza el Estado de una manera para corregir o modificar una situación social, ya sea esta social o económica, que ha sido reconocido como un problema público, obviamente. Exactamente. ¿Cómo te llamas, perdón? Perdón, Roberto Alfaro. Roberto Alfaro, qué gusto, Roberto. ¿De dónde nos estás conversando? De Yacuiba. Aquí, de Yacuiba, linda tierra Yacuiba. Bueno,
Lo que has definido está perfecto. No sé si alguien quiere complementar, porque a veces es difícil el romper el hielo, ¿no? El poder dar la primera... Dar el primer salto. Exacto, el primer salto. No sé si alguien más quiere acotar algo a lo que dijo... ay, tu nombre nuevamente, perdón. Roberto, disculpe. Roberto. Gracias. ¿Sí? Bueno, lo que nos dijo Roberto es correcto, ¿no? Que es una intervención del Estado. Tiene que haber una intervención del Estado, pero bueno, las políticas públicas inicialmente, como decía, público, y en eso decía una intervención del Estado para poder cambiar, para poder modificar algo, producto de una demanda de la sociedad. Y esa es una política pública. Las políticas públicas, como bien lo dijo Roberto, vienen o emergen de las necesidades de la población, de los reclamos de la población, que lo hacemos conocer a través de marchas, huelgas, de protestas, de diferentes formas hacemos conocer para ver que una situación en un determinado momento, bueno, pues está fallando, no se está logrando los resultados que uno quiere. Y en ese marco, bueno, el Estado tiene la obligación de intervenir para mejorar esa demanda, para satisfacer esa demanda de la sociedad. Las políticas públicas inicialmente, casi todas las políticas nacen como una guía de pensamiento, o sea, como un eslogan, podríamos decir, ¿no? Un pequeño título, esa es la guía de pensamiento. Y después estas políticas tienen que traducirse en cursos de acción, o sea, con la implementación de esta política para solucionar ese problema, tiene que haber pues cierta participación del Estado que tenga que establecer a través de normas, a través de programas, de proyectos, bueno, varias formas para que se pueda solucionar este problema. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una situación muy particular con el tema relacionado con la salud, ¿verdad? Todos estamos reclamando el tema de salud. Estamos viendo hospitales colapsados, estamos viendo que nuestro sistema de salud es muy incipiente con esta pandemia del COVID. Estábamos analizando, bueno, conversando con unos compañeros que La Paz más o menos tiene alrededor de 2 millones de habitantes el departamento y bueno, se habían enfermado por la pandemia justamente del coronavirus alrededor de 6.000 personas aquí en el departamento de La Paz, 6.000, 8.000 personas, no estamos hablando ni de un 1%. Entonces miren que no hay hospitales. ¿Qué sería si hablamos de un 10% de los 10 millones? Estamos hablando más o menos de como unas 20.000 personas que realmente no abastece pues nuestros servicios ni nuestros servicios ni nuestros sistemas de salud. Entonces, hoy estamos demandando esa situación, ¿verdad? Antes lo habíamos demandado con el sistema universal de salud o con el sistema único de salud. Entonces, el tema es salud, hay que solucionar. Y bueno, entonces el Estado tiene la obligación en sus diferentes niveles, como es el nuestro, en el nivel central, en el nivel departamental, regional, municipal, tiene que solucionar estos problemas para satisfacer esas demandas. Hoy esa política es muy grande, hoy está realmente, bueno, demandándose y el Estado tiene que responder aquí. Ya empezó a responder con algunas normas, por ejemplo, confinamiento, encapsulamiento, cuarentena. Entonces, bueno, ahora tiene que seguir eso profundizando con implementación de programas, de proyectos que vayan relacionados con el tema de salud. No solamente hoy está bastando con la infraestructura, sino el equipamiento. Y miren, pese a todo, creo que no, en los próximos años vamos a poder solucionar. Esto lleva tiempo. Como les decía, la ley 1178, su implementación está tardando 30 años, que es una política pública. Como hay otras políticas públicas, como por ejemplo, también vamos a hablar del tema de la corrupción.
que también la ley 1178 en su momento tenía que solucionar los temas de corrupción. Entonces, ahí hablamos del tema de corrupción que estaba relacionado justamente temas que van afrontando y que se han tenido que implementar con diferentes medidas. La ley 1178 una, la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz otra, otras políticas públicas como por ejemplo también podemos hablar de la pobreza, y hay otras políticas que hoy también nos está preocupando mucho, es el feminicidio, el infanticidio. Entonces, un montón de problemas, ¿verdad?, donde el Estado está en la obligación de solucionar a través de la implementación de programas y proyectos. En ese marco, les decía, la ley 1178 también ha sido una política pública que se ha empezado a dar solución allá por los años 90. Pero para que se genere esta demanda, para que se suscite esta demanda, ¿qué habrá sucedido en los años 80, en los años 70, en los años 60, en los años 50? Yo me animaría a decir desde la creación de la República. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál sería el problema para que nuestra ley 1178 se constituya en una política pública? Y como les decía, las políticas públicas primero emergen como una guía de pensamiento y después se traducen en cursos de acción. Entonces, y por lo general, el nombre de las políticas o el nombre de la política es el nombre de la demanda. El verdadero nombre de la ley 1178, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es el verdadero nombre? A ver, ¿alguien que se anime a decirnos? Porque ley 1178 y ley SAFCO son, la ley 11, el número es de la ley cuando se ha aprobado. La ley SAFCO es el nombre del programa donde se ha generado, donde se ha gestado esta ley. ¿Cuál será el verdadero nombre de la ley 1178? Ley de Administración y Control Gubernamental. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Dante Soto. Dante Ismael, perfecto. Entonces, es el verdadero nombre de la ley es de Administración y Control Gubernamentales. Ese es el nombre de la política, ¿verdad? Pero ¿por qué se le ha dado ese nombre? ¿Qué habrá pasado? Vuelvo a repetir, en los años 80, en los años 70, 60, 50, y como les decía, yo me animaría a decir desde la creación de la República. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuáles eran los principales problemas que teníamos en ese momento para gestar una ley de administración y de control? Había un manejo discrecional de los recursos públicos. Así los hechos de corrupción quedaban impunes porque no había una norma que responsabilice a los funcionarios del ejercicio de sus funciones. Correcto, entonces había un manejo discrecional de los recursos, un manejo inadecuado de los recursos que generaba altos hechos de corrupción, ¿verdad? Y no había, como bien lo decías, ¿cuál es tu nombre? Que Dante, ¿verdad? No, o después de Dante, alguien participó. ¿Tu nombre es? Sí, era yo, listen, Dante. Perfecto, entonces, correcto, Dante. Lo que tú decías es adecuado. Que esto ha generado muchos hechos de corrupción, ha originado irresponsabilidades en el manejo de la cosa pública por parte de los servidores públicos y de las autoridades estatales, donde, bueno, a medida que íbamos avanzando en estas gestiones, este problema ya se deja ver de manera latente y empieza pues la población a reclamar, como hoy empezamos a reclamar por todos esos temas que les estaba comentando de lo que es una política. En ese marco, entonces, en los años 70, 60, 80, se empieza a ahondar pues el tema del manejo de la cosa pública. ¿Y por qué nos empezamos a dar cuenta de esto? Porque ustedes bien saben, el estado con el cual vivíamos en ese entonces era un estado pues paternalista, era un estado tradicionalista, era un estado protector, proteccionista, donde prácticamente
al ser un Estado paternalista, bueno, pues el Estado se hacía cargo de todo, subvencionaba todo, y en alguna forma era el gran papá, ¿no? De ese gran papá, como tiene que ser un Estado, pero que en vez de que, como todo papá, cuando tiene que criar a sus hijos y los educa, bueno, les exige resultados también a sus hijos, ¿verdad? El resultado cuando entran al colegio, cuando van a las universidades, que salgan bachilleres, que sean profesionales. Entonces, para que la erogación de recursos que se haga no sea pues una erogación que se vaya a constituir en un gasto, sino que sea una inversión. Entonces, la inversión es muy importante y nosotros no invertíamos en ese entonces. Nuestra inversión era muy pobre, casi incipiente, podríamos decir, con relación a nuestro gasto, que nuestro gasto era gasto, gastábamos y no había retorno, porque hay una diferencia entre lo que es el gasto y lo que es la inversión, ¿verdad? El gasto es una erogación de dinero que no tiene retorno. En cambio, la inversión es una erogación de dinero, pero sí tiene retorno, ¿verdad? Entonces tiene rentabilidad, si estamos hablando en ese marco. Y bueno, como las entidades del Estado en ese entonces tenían recursos. ¿Por qué? Porque el país era un país, bueno, que de alguna forma tenía los recursos, en un Estado monoproductor de materias primas, en particular producíamos, bueno, vendíamos, mejor dicho, nuestros recursos naturales no renovables, y hemos vivido muchos años ¿de qué? ¿De qué ha vivido el país tanto tiempo? Desde la colonia. ¿Cuál ha sido? Exacto, de los minerales. Esa ha sido nuestra principal fuente de ingresos, ¿verdad? Nuestra principal fuente de financiamiento. Entonces, teníamos recursos y bueno, en vez de invertir, nuevamente repito, lo gastábamos y de esas o de esas ventas que hacíamos de nuestras materias primas, especialmente de los minerales, no le generábamos ningún valor agregado. Y me animaría a decir que casi hasta hoy estamos en una situación muy similar, ¿no? Y bueno, entonces eso cobra factura, pues, en algunos momentos, porque cuando manejamos de esa manera, la verdad es una manera nada podríamos decir técnica, sino hemos manejado los recursos del Estado de manera artesanal, bueno, tiene que tener sus consecuencias. Ustedes bien saben cuál es la principal fuente de financiamiento que tiene cualquier entidad pública. ¿Cuál sería esa principal fuente de financiamiento? ¿El dinero del Estado? ¿Perdón? ¿El dinero del Estado? Claro, es el dinero del Estado. ¿Quién nos financia? ¿Quién nos proporciona ese dinero? ¿Cómo lo conocemos técnicamente? Está muy bien. ¿El Tesoro? El Tesoro General de la Nación, ¿verdad? Esa es la principal fuente de financiamiento que toda entidad pública recibe. Así sea un boliviano, una entidad pública que va a recibir recursos, tiene que recibir recursos del TGN, así sea un boliviano, vuelvo a decirles. Entonces, como teníamos recursos, producto de la venta de nuestros minerales, entraba platita a nuestro país. Ese Estado era pues un Estado, vuelvo a decir, benefactor, era un Estado que manejaba los recursos de una manera tradicional, sin ningún criterio técnico. Hoy, por ejemplo, las entidades que están relacionadas al sector salud, ustedes bien saben, como las que están relacionadas al sector salud o a otros sectores, en el marco de sus mandatos tienen que ejecutar sus recursos, ¿verdad? Pero en ese entonces podíamos ejecutar recursos de diferente forma. Hoy sabemos que nuestros recursos para ejecutar están establecidos, están clasificados, quiero decir, en grupos de gasto, en partidas de gasto, ¿verdad? Si estamos hablando por la ejecución por el lado del objeto del gasto. Entonces, hoy tenemos que ejecutar y en función de una planificación. En cambio, antes, vuelvo a decir, de una manera muy tradicionalista, muy incrementalista. Recibíamos recursos y el TGN, gastemos o no, ejecutemos o no bien, el siguiente año nos daba un monto algo más superior, un 10%, 20%, incrementando. Y vuelvo a decirles, esas entidades que antes recibían recursos, esos servidores públicos, no manejábamos pues nuestro
presupuesto como es hoy, vuelvo a repetirles, con grupos de gasto, partida de gasto, sino era una forma, entraba ingresos y bueno, nosotros cómo planificábamos o cómo presupuestábamos, por decir, decíamos sueldos, 1 millón, materiales 50.000, activos 100.000, bueno, el total, digamos, 1.150.000 bolivianos. Y eso lo ejecutábamos de la forma que queríamos. Lo metíamos en una bolsa y en esa bolsa, si necesitábamos más plata de lo que habíamos programado para sueldos y podíamos sacar de los materiales, lo llevábamos a los materiales. O si de sueldos no queríamos comprar o no queríamos contratar personal, sino queríamos hacer otras compras, comprábamos con la plata de lo que estaba inicialmente programado para sueldos y comprábamos activos. Entonces, como ustedes verán, ¿y quién controlaba eso? Nadie controlaba. No había una forma de control efectivo, aunque de alguna forma podríamos decir que esos recursos del TGN de alguna manera tenían que estar pues controlados, ¿no? Y bueno, los famosos, ¿quiénes eran los que controlaban? Los interventores de la Contraloría. Esos señores que eran jueces y partes. Esos señores que si uno quería, por ejemplo, en algún momento iniciar una compra, tenía que pedir la autorización a los interventores de la Contraloría. Pero si algo fallaba, esos interventores eran los que sancionaban. En cierta forma, eran jueces y partes, una aberración, ¿verdad? Y es más, en algunos casos, para que se les pueda, para que puedan autorizar alguna compra importante en ese marco, si es que lo consideraban así, bueno, esos interventores también recibían esa dádiva o esa coima que llamamos hoy. Imagínense, si la máxima instancia del control tenía o establecía algunos actos de corrupción, ¿cómo eran las otras partes, no? Y vuelvo a decir, comprábamos con esos recursos cosas que no estaban en el marco de nuestras competencias. Por ejemplo, hoy, si estuviéramos en los años anteriores con el problema del COVID, qué sé yo, hoy, o en ese entonces, cualquier entidad podía comprar recursos o podía ejecutar temas de salud. Una entidad podía comprar, digamos que esté justamente así relacionada con temas de salud, podía comprar tanques, podía comprar aviones, podía comprar municiones, podía comprar, qué sé yo, terrenos para hacer desarrollo productivo. Nada que esté en el ámbito de su atribución y competencia como es la salud. Entonces, no había el control, manejo irresponsable de los recursos. Nos apropiábamos indebidamente de los recursos del Estado, comprábamos una casa, comprábamos un auto, utilizábamos esos recursos, gastábamos la gasolina, en ese auto nos íbamos a pasear los fines de semana con nuestra familia, hacíamos mercado con la familia, gastábamos la gasolina del Estado. ¿Quién nos controlaba? Nadie. El máximo control era, si tú tenías un presupuesto de 100.000 bolivianos, cuanto más te acercabas a la ejecución de esos 100.000 bolivianos, no importa en qué, eras una entidad eficiente. Ese era el parámetro, ¿no? Y otros casos, había otro concepto equivocado de lo que era la administración. Esas personas que en vez de ejecutar sus recursos, ahorraban, ¿no? No dejaban ejecutar, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Y resulta que al final terminaban, en cierta forma, bueno, pues teniendo recursos para el siguiente año o haciendo gastos en algunas cosas que era más o menos para beneficio personal. Esas casas, esos autos que compraban, esa maquinaria, todo lo que vaya a constituirse como compra, en muchos de los casos no se han registrado en el patrimonio de la institución. Por eso no había información. Por eso, como bien decía, no recuerdo Roberto, creo que muchos de los temas han quedado impunes. ¿Por qué? Porque no se registraba. Entonces, un servidor público podía comprar una casa a título de fortalecimiento o con la plata del Estado para poder, qué sé yo, estar en una situación mucho más cómoda, compraban autos, pero al no registrar eso en el patrimonio de la entidad, una vez que se iban, esos bienes pasaban o pertenecían directamente a esas personas que habían hecho esas adquisiciones. ¿No? Por eso hoy está normado, está totalmente regulado, es muy diferente. Pero eso, como les decía, en el caso de los servidores públicos,
considerados también como funcionarios eficaces, eficientes, aquellos que iban a calentar el asiento 8 horas, 10 horas, 14, 20 horas trabajando y no producían absolutamente nada. No había una gestión por resultados. Con los recursos, ustedes bien saben, eso es con los del TGN. Tenemos otro tipo de recursos. Conocemos, ustedes bien saben, que gran parte de las entidades públicas, no todas, una gran mayoría, tienen ingresos propios. ¿Sí? Los ingresos propios, ¿cuáles son? Esos ingresos que generan esas entidades por la prestación de bienes y servicios. Estamos hablando de los gobiernos autónomos municipales, de lo que hoy son los gobiernos autónomos, antes las alcaldías, ¿no? Que tampoco no eran todas las que tenían ingresos, sino era una minoría, especialmente tenían algo de recursos aquellas alcaldías que estaban en las capitales de departamento, en las que estaban en el área rural, ni siquiera recibían recursos adecuados del TGN. Y bueno, como no teníamos normas, leyes, nada, no podían cobrar, no podían generar en algunos casos sus ingresos propios, pero había otras entidades que sí generaban ingresos propios, la policía, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las universidades públicas. Y como todos nosotros hemos sido estudiantes universitarios, ¿qué le generábamos, qué recursos nosotros le generábamos a la universidad? ¿Por qué concepto nosotros le pagábamos y le hacíamos que la universidad tenga un montón de ingresos? ¿Cuál era el concepto? ¿Qué era lo que pagábamos semestral o mensualmente? O semestral o anualmente, quiero decir. Matrículas. ¿Las matrículas? Las matrículas, correcto, las matrículas. Miren, imagínense, universidades grandes que tenían muchos alumnos, por más baja que han sido las matrículas, era una erogación, era un ingreso que le entraba a la universidad. ¿Sí? Entonces entraba un montón de recursos a la universidad y esos recursos deberían ser, pues, traducidos o vaya a establecer un término más adecuado, deberían ser devueltos a las universidades, a los estudiantes, traduciéndose en mejor infraestructura universitaria, mejor nivel académico, mejor calidad de docentes. Entonces, tenía que haber retornado esos ingresos que generaba la universidad a la propia comunidad universitaria. Y bueno, en muchos de los casos no ha sido así, porque nosotros erogábamos a ese tesoro universitario y las cuentas que tenían las entidades que generaban esos ingresos no tenían pues cuentas como hoy el Estado ha obligado a que se puedan abrir cuentas fiscales en un banco, en este caso en el Banco de la Unión, ¿verdad? En cambio, anteriormente podían abrir una cuenta en el Banco do Brasil, en el Banco La Paz, en el Banco Mercantil, cualquiera que sea, ¿no? El Banco Citibank de ese entonces, abrían cuentas y ahí entraba pues toda esa plata que se generaba por esa recaudación, que no era poco. Y bueno, y con esos recursos, los señores que administraban, en este caso el rector y el administrador y alguien más, tenían simplemente las firmas autorizadas. ¿Y cómo manejaban esos recursos? A través de una simple chequera, con dos firmas autorizadas podían sacar plata, comprar, deshacer, hacer y deshacer. Compraban, qué sé yo, casas, vuelvo a repetir, autos, se pagaban sueldos, sobresueldos, se pagaban pulpería, un montón de recursos donde realmente se despilfarraban los recursos del Estado. ¿Y quién controlaba eso? Eso nadie podía controlar. Nadie, no podíamos controlar. El Estado ni conocía a veces cuánto generaba una entidad y menos cuánto gastaba. Y vuelvo a repetir, como no había registros, entonces al no tener los registros, al no haber estados financieros buenos, eso no podía cuantificarse, ni podíamos saber qué compras había hecho, quién había hecho. Por eso se habían apropiado indebidamente de los recursos del Estado, ¿no? Así funcionaba nuestro sector público. Y bueno, entonces realmente calamitosa la situación. Otra fuente de financiamiento era las donaciones. Las donaciones, o sea, a este país prácticamente hemos vivido de donaciones.
hasta los años 2005 más o menos, donde en Bolivia empieza en cierta forma a mejorar sus niveles de pobreza. Entonces, hasta ese entonces, donde éramos considerados un país pobre, teníamos cualquier cantidad de donaciones. ¿Cómo gestionábamos las donaciones? Los servidores públicos hacían un proyecto, se acercaban a una embajada, a un donante, que era un proyecto de fortalecimiento, equipéme con computadoras, bueno, no había en ese entonces computadoras, sino, digamos, máquinas de escribir, fortalézcame con el alquiler de una casa, o con la adquisición de una casa, con la compra de autos para hacer mis visitas al área rural, tantas cosas, ¿no? Entonces hacíamos el proyecto, íbamos a la embajada, y bueno, y en las embajadas prácticamente nos aprobaban el proyecto sin ninguna restricción. Proyectos, donaciones, que de acuerdo a lo que me ha tocado ver y revisar, en algún momento proyecto de $5,000, podríamos decir, proyectos de $500,000, de $1 millón, hasta $20 millones. $20 millones, ustedes se imaginan que les regalen, y no ha sido una vez, ha sido varias veces, a muchas entidades. Entonces, $20 millones es poca plata. Es un montón de recursos, que no sabemos dónde ha ido a parar esos recursos de donación, esos regalos. Por eso la gente se apropiaba indebidamente de esos recursos del Estado. Vuelvo a repetir, nadie controlaba, nadie sabía, tanto ingresos propios como donaciones, lo que menos se podía controlar. Entonces, hemos hecho barbaridades en el manejo de los recursos. La otra fuente de financiamiento fue la del crédito. Esa sí nos costó realmente irnos a la quiebra, porque nos hemos prestado plata, al igual que hoy, nos estamos prestando mucha plata, pero nos hemos prestado plata en ese entonces, y esperemos que hoy no tengamos consecuencias más adelante, y nos prestábamos igual, no sabíamos para qué invertir, en qué invertir. Y bueno, además que los países que estaban, tenemos aquí en el grupo 2 o 3 economistas, creo, y bien saben nuestros colegas economistas que, bueno, los países árabes, los famosos petrodólares estaban pues en disponibilidad. Esos países colocaban sus recursos supuestamente a bajas tasas de interés, cuando en realidad en la letra chica era alta, y bueno, teníamos que pagar en un periodo de 20 años, 30 años, entonces, con muchas facilidades aparentemente, pero sin embargo, los créditos bien duros. Y bueno, digamos como política del Estado, eso en los años 70, un poco se decidió ir a desarrollar el oriente boliviano a través de la agricultura, la ganadería. Entonces, esos créditos que en cierta forma, se han orientado hacia las políticas de desarrollo del oriente, en cierta forma, bueno, ha habido el desarrollo en estos años. Santa Cruz se ha constituido, podríamos decir, en la primera potencia del departamento, en la parte del desarrollo productivo, pero sin embargo, todo el dinero que se ha prestado y orientado a ese desarrollo, prácticamente, bueno, no ha sido utilizado de la manera adecuada, porque se ha perdido el control a quienes han prestado y cuánto han prestado. Y en muchos de los casos, esos créditos que se ha obtenido, que era para el desarrollo productivo del oriente y del país, en cierta forma, se ha desviado para emprendimientos empresariales privados. Entonces, ahí sí se ha perdido todo el control. Y bueno, entonces el Estado tuvo pues que cumplir sus obligaciones, y ustedes bien saben, cuando un Estado gasta más de lo que tiene o tiene que pagar, tiene que gastar y no le entran recursos, ¿qué pasa? ¿Qué situación llega a suceder? O en el caso personal, ustedes cuando gastan más de lo que tienen, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? ¿Perdón? Entramos en quiebra. Quiebra, correcto.
¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny, está bajito tu audio, pero bueno, tienes toda la razón. Quiebra, pérdida, ¿verdad? Entonces, al entrar en quiebra, el Estado, bueno, entra en déficit. Y este déficit ya empieza pues a preocupar a la población, porque empezamos a entrar en problemas ya de crisis económica. Ya empiezan a subir los precios, inflación en un principio, devaluaciones allá por los años 70 con el general Banzer. Ustedes bien conocen que nuestros gobernantes han sido gobernantes tanto civiles como militares, en su gran mayoría militares. Y como ustedes bien saben, esas quejas, cuando tenemos en un gobierno democráticamente constituido, podemos nosotros, la población, expresar libremente, ¿verdad?, nuestra insatisfacción, como les decía, a través de marchas, de huelgas. No sé, alguien está con el micrófono prendido, les rogaría. Entonces, la insatisfacción así la teníamos en marchas, en huelgas, qué sé yo. Pero cuando estábamos con gobiernos autoritarios, gobiernos dictatoriales, era muy difícil, ¿verdad?, el poder expresar, bueno, esa insatisfacción, porque bien saben ustedes, los gobiernos autoritarios no permiten, pues, hacer una expresión de protesta de manera democrática. Entonces, bueno, cuando uno estaba en contra del régimen, nos torturaban, nos deportaban, nos exilaban, incluso hasta nos hacían desaparecer. Y bueno, no sé, Lady, estás creo con tu micrófono encendido, si tendrías la gentileza, ahora sí. Entonces, ahí teníamos mucho problema, y como les decía, nuestros gobiernos autoritarios eran terribles. Ustedes recordarán aquel gobierno de, por ejemplo, del señor René Barrientos, Obando, que eran muy fuertes, Natush Bush, el general Banzer, 7 años de la dictadura boliviana. Después hemos tenido también los últimos que han sido fuertes entre los años, toda la década del 70 prácticamente ha sido de gobiernos autoritarios hasta el inicio del 80. Teníamos ahí los más duros al general García Mesa y su ministro de gobierno, cómo nos tenía amenazado que hacia aquellos que no estábamos de acuerdo con las políticas gubernamentales de ese entonces, teníamos que andar con el testamento bajo el brazo, ¿no? Entonces, una serie de amenazas que, bueno, no se puede olvidar, pero la gente también ya empezaba a reclamar, y bueno, en este marco de los malos manejos administrativos y el país estaba en quiebra, bueno, los militares, lo poco que quedaba de los recursos del Estado, querían apropiarse de esos malos gobernantes de ese entonces. Ustedes bien saben que entre el año 78 hasta el 80 dormíamos con un presidente, amanecíamos con otro, triunviratos, qué sé yo, hasta que, bueno, por lo menos ha tratado de haber 2 presidentes que nos han querido devolver la democracia. Uno de ellos era el general David Padilla Arancibia, y el otro, el que sí lo hizo efectivo, el que nos ha hecho la devolución de la democracia, como es el general Guido Vildoso. Por eso también en el anterior gobierno se lo ha reconocido como un militar demócrata, y se lo ha, en cierta forma, se lo ha reconocido llevándolo a hacer las gestiones de Bolivia ante la Haya en el tema marítimo. En ese marco, el general Guido Vildoso nos da la oportunidad de convocar elecciones allá en los años 81, 82. Hay un proceso de elecciones, aunque hay ciertas aristas que también, bueno, hubieron golpes de Estado, como ustedes bien saben, pero de todos modos la devolución de la democracia se produce un 10 de octubre del año 1982, donde justamente llegan a ser presidentes, llega a ser presidente, quiero decir, don Hernán Siles Suazo, ¿verdad? Él es el que recupera, bueno, el primer presidente, quiero decir, después de muchos años, después de casi 30 años que tuvo
algún periodo de estabilidad, podríamos ir en el tema de la democracia. Antes doña Lidia Guedes Tejada, Walter Guevara, por poco tiempo, y nuevamente los famosos golpes de Estado no han dejado, no han dejado que haya gobiernos democráticos. Y en ese 10 de octubre, una vez que asumen la presidencia, producto de esas elecciones gana la Unión Democrática y Popular. Vuelvo a decirles, don Hernán Siles Suazo y don Jaime Paz Amor, el licenciado Jaime Paz Amor, a quien casualmente es quien promulga la ley 1178 hace 30 años. Miren cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Muchos de ustedes, yo me animaría a decir la gran mayoría, ni siquiera existía o eran muy pequeños en ese entonces. Ahí el gran error de estos señores, el momento que ni bien terminan de jurar como primeras autoridades gubernamentales en el Parlamento, hoy la Asamblea Plurinacional, se dirigen pues a la histórica Plaza de San Francisco, donde había una multitud que les esperaba para poderles aclamar. Y bueno, ante esa efervescencia de la gente, don Hernán Siles Suazo promete solucionar el problema de esta crisis económica, porque ese era el problema, porque los militares ya no podían atender el tema de la crisis, entonces optaron porque los civiles sean los que vayan a solucionar este problema. Entonces, don Hernán Siles Suazo, el primer error que comete es que promete, justamente, vuelvo a decirles, el superar el problema de la crisis económica en los 100 siguientes días. Cosa que no fue posible, porque más bien la crisis se ahondaba cada vez más. Y como ya estábamos en un gobierno democrático, además que estábamos en una débil democracia, habíamos tenido una incipiente democracia, los reclamos eran fuertes y el gobierno no tenía la fortaleza para poder poder hacer frente a estos reclamos. Primeros errores que comete don Hernán Siles Suazo, el más importante, podríamos decir, fue que permitió que el precio de la gasolina suba. Y cuando el precio de la gasolina sube, ¿qué efecto tiene en la economía? ¿Cuál será el principal efecto? Alza general de los precios, la inflación. Exacto. Inflación. La inflación, ¿verdad? Alza de los precios, la gasolina sube y todo sube. Entonces, lo primero que hemos tenido es un proceso inflacionario, donde todo subía y lo único que se mantenía constante eran los salarios. ¿Sí? Si hoy teníamos 10 bolivianos en el bolsillo para comprar 20 panes, en unos días más, esos 10 bolivianos ya no nos servía para comprar 20 panes. Podíamos comprar 10 panes, podíamos comprar 8 panes, podíamos comprar, qué sé yo, ¿no? Y si queríamos los 20 panes, entonces ya no valía los 10 bolivianos, valía 11, 12 bolivianos. ¿Qué significaba eso? Que el trabajador estaba perdiendo el poder adquisitivo del salario. Entonces, primera medida, y hay reclamos, protestas. A partir de ese momento, la gente empieza a protestar, a hacer huelgas, a hacer paros. Esas huelgas, esos paros con las que ustedes han nacido. Ustedes ya saben que eso es parte de nuestra cotidianidad. Producto del COVID, hoy de alguna forma se ha parado esas protestas, pero hoy nuevamente por los temas políticos se está reactivando esos paros, esas huelgas que han sido parte, vuelvo a decir, de nuestra cotidianidad, incluso todos los días, ¿no? Paro, huelga, manifestación, unos por un lado, los otros por otro lado. Y si algún día ya no había marchas o esos paros, resulta que ya empezábamos a extrañar, ¿no? Algo está sucediendo, ya algo anormal está pasando en nuestra ciudad, por lo menos, por no decir en nuestro país. Entonces, ese ha sido el pan nuestro de cada día. Y como les decía, era una incipiente democracia, o sea, débil gobierno democrático. Seguramente alguien le asesoró a don Hernán Siles Suazo que, bueno, que sea quien pueda lanzar dinero al mercado, emitir dinero y lanzarlo al mercado para que de alguna forma pueda equiparar esa pérdida del poder adquisitivo que se estaba generando en la economía. Sin embargo, y en los trabajadores, ¿no? Esa medida no fue de la más acertada, fue la peor medida que se pudo haber tomado. ¿Por qué razón? Porque
Cuando ustedes saben, don Evo Morales también hizo una situación parecida, empezó a lanzar dinero al mercado, ¿no? Y ustedes han debido recordar o recuerdan que al lanzar este dinero a la economía, bueno, para evitar esa inflación, empezó a introducir billetes con nuevos cortes y a recoger los viejos billetes, ¿no? Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue que en los años, qué sé yo, en los años 90 o en los años 82, quiero decir 83, esa emisión de dinero que se ha generado fue una emisión de dinero inorgánica, donde no tenía ningún respaldo, pues, de recursos en el Banco Central. En cambio, la que hizo don Evo Morales, sí, tenía un respaldo económico en las arcas del Banco Central, alrededor de 14.000 millones de dólares. Por eso no hemos sentido ese tema de la inflación. En cambio, con don Hernán Siles Suazo no había respaldo. Entonces, ¿qué significaba eso? Que teníamos billetes, teníamos plata, pero era como si tuviéramos billetes de Alacita. Los billetes de Alacita no sirven, son papel nomás, ¿verdad? Entonces teníamos papel y el valor de ese dinero no valía nada y las cosas iban devaluándose. Esa medida, en vez de generar una estabilidad en la economía, generó que pasemos de un proceso inflacionario a un proceso hiperinflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido descontrol de la economía, que las cosas subían minuto a minuto, segundo a segundo. Preferible era comprar ese momento un pan, un litro de aceite, qué sé yo, cualquier producto, porque en 5, en 10 o en 15 minutos más ya no valía nada. Habíamos devaluado nuestro dinero en 25.000 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos perdido el poder adquisitivo del salario en 25.000 veces. Entonces, ya la cosa era desesperante. Ya la población estaba totalmente, ¿qué les digo? Estaba insatisfecha, había paros, huelgas, no había solución por parte del Estado, manejábamos dinero en carretilla, en saquillos, porque les decía, era una emisión de dinero que no tenía valor, era papel, manejábamos hablábamos de millones, ¿cuánto vale? Por decirles un medio litro de aceite. Valía 5.000 millones de bolivianos, entonces teníamos que poner 5.000 millones de bolivianos y eso no servía para nada, ¿no? Entonces nuestros sueldos hablábamos de 480.000 bolivianos al mes, una vez que después ya se recompuso el tema económico, eso no eran 300 bolivianos. Entonces, imagínense, sumado a eso el efecto especulación, como hoy, ¿no? Como está sucediendo hoy con el tema de las medicinas. Hoy no encontramos paracetamoles, hoy no encontramos aspirina, que antes era a precio muy accesible, muy bajo. Hoy, producto de esa especulación, se ha elevado los precios, están por las nubes. Lo mismo sucedía en los años 80, ¿no? Entonces la gente ya estaba irritada, estábamos a punto de entrar a una guerra civil, y don Hernán Siles Suazo, para evitar esa guerra civil, no le queda otra alternativa que reducir su mandato y renunciar a la presidencia. Renuncia a la presidencia, convoca nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones gana su compañero de partido de los años 50. Estoy hablando, aquí me estoy refiriendo a otro gran movimentista. Don Hernán Siles Suazo fue presidente 2 veces en este país, pero el que les ha sucedido fue 3 veces. ¿A quién me estoy refiriendo? Los tarijeños saben perfectamente de a quién me refiero. Víctor Paz Estenssoro. Exactamente. A don Víctor Paz Estenssoro. Don Víctor Paz Estenssoro asume la presidencia, conoce la realidad que se tiene, sabe que ha habido un despilfarro de los recursos económicos y bueno, don Víctor Paz no le queda otra alternativa que tomar medidas drásticas en este país para frenar el proceso hiperinflacionario. Contrata a grandes expertos economistas, contrata un grupo de personas nacionales e internacionales para que puedan generar un modelo de estabilización de la economía. Lo contrata don Jeffrey Sachs, que viene a experimentar acá en nuestro país, y de ahí nace el
modelo neoliberal. Entonces, don Jeffrey Sachs y todo el grupo del país, mejor dicho, del grupo de economistas y otros profesionales de otras ramas, empiezan a generar este modelo de estabilización. Que este modelo de estabilización ha sido aprobado con un decreto que hasta el día de hoy es un decreto lapidario y que sigue vigente en nuestro país. Ese instrumento de estabilización de la economía fue justamente creado o promulgado, quiero decir, con un decreto supremo, como les digo, que todavía se encuentra vigente, que ni el movimiento al socialismo ha podido justamente derogarlo o abrogarlo, no sé cuál es el término correcto. ¿Cuál es este decreto supremo? ¿Recuerdan ustedes? El 21060. Exactamente, el 21060. Este decreto logra parar el proceso hiperinflacionario. Sí, se nivelan las tasas de interés, se crea un bolsillo en el Banco Central, qué sé yo. En lo económico se hace una indexación al dólar, entonces se regula el tipo de cambio. Bueno, en lo económico un éxito, pero el momento que don Víctor Paz nos estaba dando este discurso, porque lo hizo a través de un discurso televisado y radial, donde nos anunciaba estas medidas. Y como ustedes bien saben, las medidas del neoliberalismo son medidas de shock, donde no nos dan oportunidad de reaccionar, absolutamente a nadie dan oportunidad, porque se las empieza a poner en vigencia en ese momento. Y como decía don Víctor Paz, clarísimo ha sido en su mensaje en ese entonces, yo les invito a que ustedes puedan ver el YouTube, más o menos se los voy a contextualizar, pero palabras textuales así no las tengo con precisión. Pero nos decía, bolivianos y bolivianas, compatriotas y compatriotas, Bolivia se nos muere, Bolivia está agonizando. Hoy todos los manejos que hemos tenido de los recursos del Estado han sido no muy buenos, entonces hoy tenemos que pagar las consecuencias de eso, donde todos tenemos que amarrarnos los cinturones. No nos deja más alternativa que tomar estas decisiones. Y bueno, vuelvo a repetir, en lo económico, lo que nos han indicado, se crea el bolsín, se regula el tipo de la tasa de interés, se dolariza la moneda, y bueno, en lo social realmente fue muy duro, porque como ustedes bien saben, los servidores públicos antes teníamos muchos beneficios, igual que estábamos amparados en una ley general del trabajo, hoy en algunos casos no. Entonces, bueno, nos indica a partir de ese momento don Víctor Paz que entraba en vigencia la libre oferta y la libre demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque antes el empresario era pues el que estaba quebrando, estaba a punto ya de quebrar, porque la empresa privada era la que en cierta forma movía los recursos del aparato económico en nuestro país. Y las empresas estaban quebrando, ya no podían estar ni siquiera tenían ingresos que les permitía cubrir sus gastos de operaciones, menos estar llegando a un punto de equilibrio, entonces estaban a punto de cerrarse. Y en ese momento les da la instrucción de que, bueno, tenían toda la libertad de implementar la libre oferta y la libre demanda de trabajo, y que la gente, que ellos tenían toda la posibilidad de poder echar gente para que pueda la empresa reactivarse y de alguna forma bueno, estar dentro de sus puntos de equilibrio, ¿no? En ese marco, entonces, ante eso, la libre oferta y la libre demanda de trabajo, se saca mucha gente de las entidades, de las empresas del Estado, bueno, de las empresas privadas, quiero decir, de las fábricas, mucha gente se queda sin trabajo, se relocalizan mineros, alrededor de 23,000 mineros, entonces, una masacre blanca en todo el marco de lo que es la generación de empleo, mejor dicho, de tener continuidad a un empleo en ese entonces. De la misma forma en el tema de las autoridades del Estado, de las entidades del Estado. El diagnóstico era que
vuelvo a repetir, se malversaba recursos, se despilfarraba recursos, no se invertía, entonces teníamos un grupo grande de personas, en las estructuras del Estado eran enormes, donde todos teníamos ser ejecutivos o éramos ejecutivos, teníamos un ministro, un viceministro, un director, un jefe de unidad, un jefe de división, todos eran jefes y todos tenían no un mensajero, tenían 4 mensajeros, tenían 5 secretarias, tenían todas las comodidades, trabajaban horas extras a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, eso se los remuneraba, entonces tenían una serie de beneficios. ¿Y cuál fue la medida? Que a partir de ese momento tenía que reducirse los gastos del Estado. Ya no iban a tener 4 o 5 secretarios, un mensajero. Entonces todos ahí tenían que ir achicando pasajes, viáticos, horas extras, bonos que teníamos los servidores públicos, nos daban bonos por producción, qué sé yo, se inventaban y nos daban sueldos, no un sueldo, 5, 6 sueldos en una vez y eso los repetían 4 veces al año. Entonces todos esos beneficios se logra cortar porque no fueron para la inversión, sino fueron para el gasto. Y en ese entendido, entonces, don Víctor Paz instruye que se achique el aparato estatal. Pero lo más grave es que a los servidores públicos también nos empieza a dejar desamparados, porque en ese marco nos indica que los servidores públicos dejamos de percibir todos nuestros beneficios, ¿sí? Hoy ya no hay los servidores públicos, hoy se ha achicado en ese achicamiento del Estado, se ha creado quiero decir, la famosa modalidad de consultores en línea, donde hacen las mismas funciones, las mismas actividades que un personal de planta, pero no tenemos ningún beneficio, ¿verdad? No tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos seguro social. Entonces, eso también, con esa medida, fue realmente lapidaria, donde don Víctor Paz nos indica que los servidores públicos, cualquier rato, ya sea con ítem de planta, que lo que ustedes quieran, nos puedan retirar del trabajo. ¿Y cómo nos retiraban antes de esta medida? Nos retiraban, al igual que en la empresa privada, con 3 sueldos, un desahucio, qué sé yo, donde tú puedas hacer frente a ese retiro. Pero a partir de este decreto 21060 nos retiran con un simple agradecimiento de servicios, un memorándum donde dice: a partir de hoy usted queda totalmente libre y le agradecemos por sus servicios. Puedes haber trabajado 30, 35 años, 40 años y sin un peso de retribución de haber dado el esfuerzo de toda tu vida, prácticamente quedas en la calle. Como se quedó en los años 80, 85, y donde tanto ejército de desocupados, tanta gente no tenía actividad económica, muy pocos fueron los que se quedaron en las entidades públicas y privadas, vuelvo a decir, 23,000 relocalizados, un montón de gente en las calles. Empezamos desde entonces a crear las formas más imaginativas y creativas justamente para poder subsistir. Se proliferó el comercio informal, se vendía papitas fritas, se vendía CD, se vendía helados, como hoy, ¿no? Todos los delivery, hoy la comida, por ejemplo, es uno de los negocios importantes. ¿Por qué? Porque mucha gente igual está sufriendo los efectos de la crisis económica con esta pandemia. Y bueno, proliferó las grandes ferias como la de la Uyustus, la feria Fermín López en Oruro, la feria del Alto, la 16 de julio. Entonces, los pozos en Santa Cruz, no sé, tantas ferias que se ha creado para que se pueda subsistir. Mucha gente que no podía en ese entonces o no tenía opción para poder trabajar, en algunos casos médicos, ingenieros, abogados que quedaron desempleados, se dedicaron pues al transporte libre, a ser transportistas, hasta el día de hoy, ¿verdad? Simplemente un letrerito que diga taxi. Y desde ese entonces hasta el día de hoy siguen siendo, siguen siendo transportistas. Mucha gente, ¿quién de nosotros no tiene un amigo, no tiene un pariente que producto de esta crisis económica y de la falta de empleo ha tenido que buscar nuevas oportunidades en otros países? Mucha gente se ha ido
a España, se ha ido a la Argentina, se ha ido a Brasil, se ha ido a Estados Unidos. Entonces, bueno, ante esa situación, don Víctor Paz sabía que iba a suceder esto y dijo, no puede ser que todo esto siga siendo de la misma forma, que hayamos tomado semejantes medidas y que no tengamos ninguna solución. Y bueno, dice, hay que solucionar, porque el problema que se ha suscitado es producto de la mala administración de los recursos del Estado por parte de nuestras autoridades estatales y de todos los servidores públicos del país. Todos esos servidores públicos que también han administrado recursos y que no han controlado ese manejo de los recursos y que han sido irresponsables, así no se hayan llevado un solo recurso económico por parte del Estado, pero han hecho malas administraciones. Entonces, la idea era, hay que cambiar esta situación, hay que revertir esa situación, todo lo malo que se ha generado, tenemos que darle un cambio, ¿sí? Entonces, crea un programa que se llamaba el programa de los sistemas de administración fiscal y de control. Ahí queda su sigla SAFCO, ¿no? El programa SAFCO es donde se genera la ley 1178. Y en ese programa SAFCO se contrata una serie de profesionales, administradores de empresas especialmente, donde, bueno, el problema era la administración, por eso la política es la administración, algo hay que hacer con la administración. Y se contrató, vuelvo a repetir, una serie de administradores para que puedan darnos solución a este problema. Igual, también, y para el tema del control. Y todos estos señores estudian todas las teorías administrativas modernas de ese entonces, como bien conocen nuestros compañeros administradores. Hemos oído hoy en la presentación que hay varios administradores, donde la ley SAFCO, como ustedes saben, tiene dos sustentos teóricos. Uno, la teoría administrativa, y otro, la teoría de sistemas. Entonces, en la teoría administrativa, para estudiar, estudian la teoría de la administración científica, la teoría clásica de la administración, la teoría de los recursos humanos, la teoría del desarrollo organizacional, la teoría Z, la calidad total, una serie de teorías que ustedes bien saben, los administradores, y todos llegan a una simple conclusión, que este país no tuvo un desarrollo, no tuvo una buena administración, porque simplemente no se aplicó un proceso administrativo que está latente o que está vigente en la teoría administrativa y en el proceso administrativo. ¿Cuál es ese proceso administrativo? Para concluir, y no les quito más su tiempo el día de hoy. Administradores, creo que por ahí teníamos, no recuerdo si María Eugenia. ¿Cuál será este proceso administrativo? Ajá. Muy bien. Entonces, esto queda de tarea pendiente para el inicio de nuestra clase del día miércoles, porque mañana vamos a tener un primer... ¿Sí? Adelante, quería hacerle el siguiente, a ver, tal vez usted nos puede rememorar o explicar. ¿Qué papel ha jugado en la década de los 70, 80, las famosas corporaciones de desarrollo de las prefecturas? Era una política política pública, porque las corporaciones creo que han jugado o tenían un poder importante dentro de la administración o dentro de las prefecturas mismas. Claro. Bueno, esas corporaciones de desarrollo, como lo dice su nombre, ¿no? Eran realmente unas entidades que tenían que generar el desarrollo de cada región.
en este caso la Corporación de Desarrollo de La Paz, Cordech en Chuquisaca, Cordetar en Tarija, Cordecruz en Santa Cruz, Cordeor en Oruro, tenían un rol justamente de generar el desarrollo como corporaciones, como empresas, justamente como una corporación, pero lamentablemente no han logrado pues cumplir su objetivo por las situaciones que les he hecho, malas administraciones, ¿sí? Porque justamente no han aplicado ese proceso administrativo que les estoy comentando. Y por eso no hemos empezado de lo más básico del proceso administrativo, que en algunos de los casos ni siquiera hemos empezado el primer proceso. En algunas sí, Santa Cruz, la Cordech, o también Cordecruz, creo que han sido, y Cordeor, si no me equivoco, en algún momento, pero que han quedado inconclusos. Quién sabe, los mejores han sido, pues, sin lugar a dudas, la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, quienes realmente han aplicado una política regional, pero en forma, podríamos decir, aislada, nada integrada a las otras regiones del país, porque ustedes bien saben, para que un país pueda realmente desarrollar, tiene que ser pues un desarrollo equilibrado, un desarrollo armónico, como lo vamos a ver. En cambio, solamente ha desarrollado una partecita y nos hemos olvidado de esta otra partecita. Es más, incluso ha habido problemas regionales donde se ha ido en cierta forma postergando los intereses de otras regiones, cosa que no debería dar. Porque decíamos, ese Estado paternalista, ese Estado papá, no ha sido pues un buen papá, ha privilegiado a un lado y ya se ha olvidado de los otros. Y se ha olvidado mucho más todavía del área rural, ¿no? Que eso no debería darse. Entonces, las corporaciones de desarrollo justamente tenían, como dice su rol, el rol de desarrollar las regiones, pero lamentablemente se ha gastado innumerables cantidades de recursos en la creación de algunas empresas, elefantes blancos, que no han permitido que se haga efectivo el desarrollo, ¿no? Estamos hablando de Carachipampa, por ejemplo, en Potosí, estamos hablando de otras grandes empresas que en su momento se han creado y que no tuvieron los resultados adecuados. ¿Por qué? Porque no hemos empezado con el primer proceso que tenía que ser, vuelvo a decir, de lo que les estoy hablando y que la ley 1178 así lo determina. ¿Y cuál sería ese proceso? No sé si alguien se anima a decir ahora ¿Perdón? Disculpa, ese proceso administrativo se refiere a lo que son los 4 procesos: planificación, organización, dirección y control. Perfecto, eso es pues, porque la ley 1178 está basado, como es una ley de administración, está basado en ese proceso administrativo, como lo vamos a ver. Entonces, el primer proceso, no el más importante, por primacía, la planificación. Bolivia no planificó su desarrollo. Bolivia no ha planificado de manera integral, han sido esfuerzos aislados. Entonces, por esa razón, este país no funcionó hasta el día de hoy. Yo me animaría a decir, hemos intentado hacer algunos esfuerzos, como les voy a comentar, y por eso también nuestra ley 1178 nos está costando implementarla, y vamos a ver que hoy con el sistema de planificación integral y con la ley 1178, con los sistemas administrativos, yo creo que le hemos encontrado el modelo. Y siempre la ley 1178 es uno de los mejores modelos de administración. Ejemplo, copias, así copiada, quiero decir, en otros países del continente y de Centroamérica, pero con mejores éxitos, porque nosotros aquí en Bolivia no hemos, vuelvo a repetir, no hemos hecho una planificación seria. Por eso andamos así. Si el país no sabe dónde quiere, ¿qué podemos esperar de sus entidades públicas? ¿No ve? Entonces, adelante, por favor. Mucho también influiría en el aspecto de que tal vez queramos aplicar los procesos o estos 4 procesos, pero en el ámbito ya estatal y gubernamental, digamos que serían las autoridades, pero estaríamos descuidando también la sociedad o la dirección que estaríamos influyendo, digamos, porque al final y al cabo, digamos, la nueva sociedad es la que terminará rigiendo. Entonces, ahí es donde estaría la falla principal, en el modelo. Es así. Es así, lo que tú dices es correcto, y por eso creo que hemos ido avanzando, pero como modelo, van a ver, tenemos un modelo hoy maravilloso, como es el
el Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, viendo justamente todas esas fallas del pasado. Y bueno, esperemos y vamos a ser claros aquí, vamos a dejar establecido de que los comentarios que vayamos nosotros a favorables o desfavorables en algún momento para algunos de nuestros gobernantes, vamos a hablar bien de Connie en algún momento, vamos a hablar bien de Evo, vamos a hablar bien de muchos y como también vamos a hablar mal de ellos porque tampoco han hecho cosas buenas. Al final, todo lo bueno que han podido avanzar también hemos ido retrocediendo. Entonces, ¿qué está fallando? Nuestros recursos humanos, ¿no? Nuestros recursos humanos andan fallando terriblemente en nuestro país. Entonces, pero vamos a ver que la respuesta a lo que tú dices, con ese marginamiento de la sociedad, ese marginamiento de los sectores tradicionales en el proceso de planificación, que, bueno, no se daba pues una planificación integral del Estado porque era una planificación prácticamente de algunos tecnócratas que lo hacíamos en un ambiente, en un cuarto, podríamos decir, esa planificación tradicionalista que se llamaba una planificación 4x4, donde 4 consultores encerrados en 4 paredes queríamos planificar el desarrollo del país, sin conocer en algunas regiones sus potencialidades, sus vocaciones, sus necesidades. Entonces, si eso es así, no lo siente pues el demandante, porque el demandante, la sociedad civil, demandaba otra cosa y el Estado le ofrecía otra cosa. Entonces, prácticamente ese fue el punto clave que no podíamos encontrar. Esperemos que las próximas autoridades, que producto del proceso eleccionario, que ojalá se lo pueda realizar cuando realmente estén dadas las condiciones, pueda continuar con el espíritu y la filosofía de ese sistema de planificación, como vamos a ver que hemos avanzado en los últimos años, pero no tiene que ocurrir que a título de descolonizar, que a título de desmontar alguna situación que se han ido avanzando, que se tenga que destruir todo. Yo no estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo en el anterior gobierno, de que se vaya a destruir todo lo que se había generado en el proceso del neoliberalismo, la colonia, qué sé yo, porque también hemos hecho algo hemos tenido que hacer, ¿no?, para poder subsistir, pese a lo mal que hemos hecho y lo que seguimos haciendo. Entonces, algo tenemos que rescatar lo que se hizo bien, no para empezar de nuevo, sino para continuar lo que se ha podido hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, en cierta forma, la respuesta que tenemos a quien, no sé si Leonel, no recuerdo quién nos preguntó sobre el tema de las corporaciones. No recuerdo aquí. Bueno, entonces, excelente. Si no hay alguna consulta más, conmigo nos estaríamos viendo nuevamente una clase virtual el día miércoles y mañana estaríamos colgando las preguntas para el foro. ¿Alguna consulta? Claudia, ¿todo bien? Excelente, gracias. ¿Todo claro o todo confuso? Bueno. Todo bien, dicen, todo bien. Muy bien, Leonel. Entonces, no los distraigo más. Vayan a descansar. Estamos seguros que han llegado de sus actividades. Y bueno, entonces para el día miércoles, las consultas que ustedes tengan, vayan un poquito viendo también el video, los textos que tengan. Entonces ahí vamos a poder ir compartiendo más que todo algunas experiencias, inquietudes, que es el objeto, ¿no? Porque, vuelvo a decirles, de nada sirve el que estemos nosotros repitiendo las transparencias uno por uno, como que vamos a ver todo el contenido, pero nos vamos a puntualizar en algunos puntos que son más importantes que otros. Bueno, no me queda más que agradecerles y nos vamos a ver el día miércoles. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Buenas noches, gracias. Buenas noches.